y vamos a leer desde el versículo 55, lo que nos toca hoy, terminar el pasaje. Hemos estado varios domingos viendo en este capítulo 27 a Jesús que fue entregado, que fue juzgado frente al Sanedrín y bueno, sin ninguna acusación correcta, sino simplemente frente a la afirmación que es la verdad más importante de todas, que Él es el Hijo de Dios, que es el Cristo. El Sanedrín decide condenarlo, que era lo que ya tenían planificado desde hace tiempo y lo que estaban buscando hacer, ¿sí? Y bueno, después de eso es llevado frente a las autoridades romanas, frente a Pilato, que también vimos que vez tras vez la palabra de Dios nos muestra que Jesús era inocente, no tenía pecado y Pilato quiso soltarlo porque era evidente que lo que estaban haciendo era entregarlo por envidia, pero frente a el problema que podría tener en cuanto a que se armara una revuelta, lo más conveniente humanamente para él fue sacarse ese problema de arriba, dejar contento a los religiosos y lo condenó. Así que estuvimos viendo también primero todo lo que es el sufrimiento físico de Jesús, que es tremendo, indescriptible, ¿verdad? Pero llegamos a los últimos 2 domingos que estuvo predicando Roberto y es ahí el momento de mayor sufrimiento de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús estuvo en la cruz, dice que desde el mediodía, desde las 12 a las 3 de la tarde hubieron tinieblas, ¿sí? Y ya hemos estado viendo mucho de lo que significa, de lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero ese es el momento en el que Jesús es condenado, realmente condenado por nuestros pecados. Hasta ese momento Jesús estaba en la cruz, pero nuestros pecados no habían sido imputados a Él. Fue en ese momento en que Dios trae tinieblas sobre toda la tierra, que tus pecados, mis pecados, los pecados de este mundo, son puestos en Jesús. Por eso es el tiempo de mayor agonía de Jesús. Podemos decir que Jesús sufrió el infierno que nosotros merecíamos. En esas 3 horas, Jesús fue abandonado por Dios. Y podemos decir muchos de los que estamos aquí, no los conozco a todos, pero creo que la mayoría podemos decir, esto que le ocurrió a Jesús nunca nos va a ocurrir a nosotros. No vamos a ser abandonados por Dios. Gloria a Dios por eso. No vamos a ser abandonados por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue abandonado por Dios para que nosotros pudiéramos ser amparados, recibidos, perdonados, justificados por Dios. Realmente todo lo que estaba escrito sobre Jesús, sobre el Mesías, se cumplió allí. Y Dios no da demasiados detalles, sí dice que Él fue hecho maldición por nosotros y por eso esas palabras de Jesús que dicen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque realmente Él sintió el abandono de Dios, sintió la ira del Padre cuando Él no tenía pecado. Sin duda que es el momento más difícil de Jesús, sentir lo que es la culpa de los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido y cometemos a diario y todavía seguiremos cometiendo hasta que Dios nos libere de este cuerpo. Así que es un momento tremendo que le tocó vivir a Jesús. Realmente no podemos comprender todo lo que allí pasó, pero sí por fe, lo poquito que podemos entender, podemos decir
que eso que costó tanto y que fue tan terrible para Jesús es la victoria más grande, porque si Él no moría, no había perdón de pecados. Si alguien no pagaba, si alguien no moría por nosotros, no había forma en que nosotros fuéramos liberados y perdonados. Y vimos también que Jesús no murió a causa de la cruz, murió en la cruz. Él murió porque estaba cargando nuestros pecados. Y Él, como Roberto lo decía, una persona que era crucificada, cada vez iba perdiendo su fuerza, su vitalidad, su energía, ¿verdad? Y cada vez podía decir menos palabras. Sin embargo, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo dice a gran voz. Y dice estas últimas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez leí un comentario que esta palabra, esta frase de Jesús, también podría darse a entender de que Jesús también en ese momento estaba diciendo: ahora sé por qué me has abandonado. Porque Jesús estaba viendo el fruto de su aflicción y nos estaba viendo a nosotros perdonados, redimidos, limpios, ¿verdad? Estaba sufriendo, pero a su vez veía adelante esa victoria que traía su muerte. Por eso Él dice que inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Nadie quitó la vida de Él, sino que Él la entregó por nosotros. Es muy claro la palabra en ese aspecto. Y hoy nos toca estos versículos desde el 55 al final del capítulo, y vamos a leer allí. Dice, versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta ahí el pasaje. En los otros evangelios tenemos otros detalles, ¿sí? Por ejemplo, en Juan capítulo 19, desde el versículo 38 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Tenemos en este pasaje
tres grupos de personas que vamos a estar mirando algunos detalles sobre ellos, ¿no? Los primeros que aparecen allí son las mujeres. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Allí sabemos que los discípulos de Jesús le habían abandonado, habían huido, seguramente totalmente desconcertados, decepcionados y con miedo, ¿sí? Seguramente si yo hubiera sido uno de ellos, habría huido también. Ellos se fueron, ¿verdad? Por el relato de Juan sabemos que a los pies de la cruz solamente estuvieron por un tiempo la madre de Jesús, otras de las mujeres que le servían y Juan, ¿sí? Ellos estuvieron allí, los únicos que estuvieron frente a la cruz. Y aquí el relato de Mateo habla de que estaban lejos, ¿sí? Eso no es una contradicción, sino que son complementos que cada uno de los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, nos da de lo que fue pasando ahí, ¿sí? Lo más probable es que en un momento estuvieron cerca durante la crucifixión, pero en alguno de esos momentos posteriores o los soldados los retiraron más lejos o también ver el sufrimiento de Jesús, la agonía, el sufrimiento físico, que era lo que ellos podían percibir, era tan tremendo que quizás fueron retirándose y siguieron a Jesús viéndolo un poco más de lejos. Y primero que nada, quiero que pensemos en estas mujeres, ¿no? Porque no es un detalle, no es casualidad que Dios, en este pasaje en el cual inmediatamente que Jesús ha muerto, que ha entregado su espíritu, lo primero que Dios nos dice ahí es que estaban estas mujeres, ¿sí? Estas mujeres, podemos ver algunas cosas que son realmente dignas de admirar, ¿no? Aquellas mujeres se sobrepusieron al temor natural que cualquier persona tendría con ser identificado con un seguidor de Jesús. Jesús, para el pueblo, para los romanos, había sido derrotado, ¿sí? Y por lo tanto, lo que buscaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, ¿sí? Los dirigentes religiosos buscaban terminar de disolver este movimiento que Jesús había empezado. Por lo tanto, era lógico pensar que una vez derrotado Jesús, aunque no fue derrotado, obviamente, lo próximo sería encargarse de sus discípulos, ¿sí? Si ellos insistían en seguirse reuniendo, en seguir hablando del nombre de Jesús, seguramente vendrían consecuencias. Y esto seguramente fue una de las causas por las cuales los discípulos, que no entendían nada de lo que había pasado, porque ellos, aunque habían escuchado a Jesús decir que iba a morir, eso no se terminaba de conectar en su cabeza, porque en el pensamiento judío no existía una conexión clara, aunque la Biblia sí lo decía, de que el Mesías iba a sufrir e iba a morir. Para ellos, esto lo interpretaban espiritualizándolo o tomaban como una alegoría o pensaban que eran dos personas distintas. Pero como el Mesías iba a reinar, entonces no era posible que muriera. Esa era la forma de ellos de pensar. Históricamente pensaron así. Por eso los discípulos están totalmente desnorteados. ¿Cómo Jesús, que resucitó a Lázaro, que hizo todo lo que hizo, es condenado y murió en una cruz?
no había forma de entender en ellos, porque aún todo eso que habían escuchado estaba como velado a ellos. Y sin duda que habría temor, decepción, pero aquellas mujeres que no creo que no tuvieran temor, que no creo que no tuvieran tristeza como los demás discípulos, estaban allí. Y es una muestra de lo que Dios quiere resaltar aquí. Dios quiso poner en este relato a las mujeres que estaban sirviendo a Jesús en un lugar muy importante y quiso honrarlas y quiso dejar un ejemplo, primero para las mujeres, pero también para nosotros, ¿no? En ver cómo estas mujeres que habían servido a Jesús, que habían salido desde Galilea, que muchas de ellas habían aportado sus bienes para servir a Jesús, ellas se dice que ofrendaron, que sirvieron a Jesús. Ellas son un ejemplo muy lindo y que Jesús quiere destacar hoy. Así que creo que nuestro primer punto para pensar es que Dios quiere resaltar a estas mujeres y quiere que nosotros aprendamos de ellas. Algunas cosas que podemos ver sobre estas mujeres, ¿no? Habían seguido a Jesús, como decía recién, desde Galilea. Entre ellas estaba María Magdalena, a quien había sido liberada de 7 demonios. Y eran mujeres que amaban a Jesús. Eran mujeres que servían seguramente mientras ellas iban viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Eran estas mujeres las que preparaban la comida, las que servían, las que estaban en todos esos detalles que muchas veces los varones no estamos, muchas veces porque ni podemos hacerlo bien o porque realmente no nos interesa, pero sí disfrutamos de ese tipo de cosas que las mujeres saben hacer y hacen también. Y estas mujeres, en una sociedad en la cual la mujer era totalmente relegada, ¿verdad? Cuando se reunían los hombres, las mujeres quedaban relegadas. Cuando un maestro hablaba o enseñaba a hombres, no enseñaba a las mujeres. Esa era la costumbre, ¿sí? Ahora, Jesús no solamente llamó a aquellos 12 discípulos, sino que dentro de sus discípulos, dentro de los muchos discípulos que hubieron muchas mujeres. Y Jesús a las mujeres les dio un lugar de importancia en el servicio. Les puso un lugar relevante, las levantó y las puso al mismo nivel que cualquiera de nosotros, ¿sí? El machismo no es algo que está en la Biblia. El machismo es algo del ser humano pecador, como también de malo es el feminismo, ¿verdad? Son dos cosas terribles que no están dentro de los planes de Dios. Tanto hombre como mujer somos delante de Dios iguales. Pero Dios sí ha puesto roles diferentes en el hombre y la mujer. Y esa es la forma que Dios quiere que tanto un hombre como una mujer se relacionen en cada ámbito de la vida, de acuerdo al rol que Dios pensó para ellos. No de acuerdo al rol o a lo que este mundo dice que debe hacer uno o el otro. ¿Sí? Pero ya en este tiempo, como decía, las mujeres no tenían un lugar protagónico, un lugar de servicio relevante. Ahora, Jesús usa esta palabra aquí, el escritor usa que estas mujeres le servían. Y esa palabra es la palabra de donde nosotros tenemos el término diácono o diaconisa. Es la misma palabra, ¿sí? O sea que podríamos decir, aunque la iglesia todavía no había comenzado, ¿sí?, que estas mujeres que estaban sirviendo a Jesús son las precursoras de lo que en la iglesia primitiva fue el gran rol de la mujer, ¿sí? Sabemos claramente que Dios en la iglesia y en la familia puso al hombre como cabeza.
Eso es parte del rol de Dios. A la mujer le pide que se someta al hombre y al hombre le pide que la ame. ¿Sí? Esos son los roles que Dios estableció. No son populares en este mundo, pero son la forma en la que Dios nos creó y es la forma en la que mejor vamos a funcionar. Cuando un matrimonio se apega a lo que Dios dice, funciona. Cuando un matrimonio quiere imitar lo que este mundo hace, vienen muchos problemas, ¿verdad? Pero estas mujeres son un ejemplo, ¿sí? Y si, no quiero hacerlo muy largo, pero podríamos buscar distintos pasajes que en el Antiguo Testamento Dios destaca a las mujeres que tienen este tipo de cualidades, ¿sí? Si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14, dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, hombres y mujeres estaban juntos y juntos oraban, ¿sí? Por lo cual no hay ningún impedimento para que la mujer ore en la congregación, porque esto ocurría en la iglesia, ¿sí? Hay lugares que, por tradición humana, se ha relegado a la mujer a cosas que Dios no dice. Lo único que Dios dice es que la mujer no debe tomar autoridad, ¿sí? Por eso Dios da la enseñanza al varón. Las autoridades de la iglesia son varones, así lo establece Dios. Pero sí las mujeres tienen un lugar de relevancia en la iglesia. Pueden ser, como son en nuestra congregación, maestras de niños, maestras de adolescentes, pueden enseñar a los jóvenes, deben enseñar también a las hermanas más jóvenes, y en la Biblia tenemos más ejemplos. Y este tipo de mujeres que estaban allí tenían estas características. Eran personas que entendían que lo mejor que podían hacer era dedicar su vida a servir a Jesús y a servir a los discípulos de Jesús. Y yo pensaba, ¿todos los discípulos de Jesús eran igualitos a Jesús, preciosos de servir? No, ¿verdad? Habían los de carácter explosivo, como Pedro y como otros, ¿verdad? Y habían otros que tenían su carácter que eran tan distintos. Pero estas mujeres, dice acá, que servían también a los discípulos de Jesús. Y eso es algo para aprender, hermanas, pero también nosotros los hermanos, tenemos que servir a los hermanos, no a los que nos caen bien fácilmente, ¿verdad? Esos son facilísimos, ¿verdad? No tiene ningún esfuerzo, pero no todos tienen un carácter precioso que nos encanta, no. Algunos tenemos un carácter un poquito rebuscado, somos complicados, pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere que en su iglesia no estemos para mirar y para elegir a quién voy a ayudar, a quién no, a quién voy a servir, a quién no. Porque cuando sirvo a mis hermanos, a mis hermanas, estoy sirviendo a Jesús, ¿sí? No es cuando estoy dando la clase de los niños, cuando estoy con los adolescentes, cuando tengo un ministerio específico, el único momento en que servimos al Señor. No, el servicio práctico se da en cualquier instante del día, en cualquier momento. Y eso el Señor lo valora igual que el servicio que humanamente sea más encumbrado. Quizá podamos ver a hermanos con los que somos bendecidos por medio de la palabra de Dios y uno dice, qué bueno, todo lo que me bendice es hermano. Pero Dios no pone y dice, este servicio pesa más que este. Dios mira nuestro corazón y quiere que nuestro corazón sea como el de estas mujeres, que servían a Jesús, que servían a los demás. Si vamos un poquito adelante en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, Pablo habla de un tipo de mujer que era digna de ayuda económica, ¿sí?
dentro de las viudas, miren lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, dice: que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ese es el tipo de mujer que Dios quiere en la iglesia. Lo pone en el ejemplo de que habían algunas viudas que necesitaban ser sustentadas por la iglesia porque no tenían familia que pudiera socorrerlas. Y Pablo decía, primero, a este tipo de mujeres, a las que tienen estas características, porque ellas son, al igual que aquellos ancianos que se dedican a servir a la iglesia, son dignos de doble honor. Estas mujeres han dedicado su vida a servir a Cristo y a la iglesia, a los hermanos. Ese tipo de mujer es la mayor aspiración que una mujer puede tener, ser así, ¿sí? En el ámbito que le toque. Si tiene hijos, criar a sus hijos para la gloria de Dios. Si no los tiene, también puede servir a tantos hijos que hay en la iglesia, aunque no sean de ellos, y los puede amar y cuidar y servir como si fueran de ella. Muchas veces nosotros nos comparamos y nos miramos y decimos, ¿por qué Dios a este le dio esto, a aquel le dio esto otro y a mí no me dio eso? Dios no quiere que estemos mirando y comparándonos. Dios quiere que veamos en estas mujeres, acá se mencionan mujeres, una de ellas, una mujer soltera, María Magdalena, no tenía hijos, no estaba casada, ¿sí? Pero servía a Jesús con todo lo que tenía y con sus bienes. Y habían otras que sí tenían hijos, como se menciona ahí, y también servían a Jesús de la misma manera. Ese es el ejemplo que Dios pone aquí, y creo que es lo primero que tenemos que destacar en este pasaje. Mujer, joven, Dios quiere que tú seas así. Y nosotros los varones, igual, tenemos que tener este mismo espíritu de servicio. ¿Sí? Quizás muchas veces no nos salen tener la disposición de hacer tantos detalles y tantas cosas que hacen las mujeres y que les queda tan bien y que adornan tanto y que queda tan lindo, ¿no? A veces no lo tenemos, pero Dios quiere que igual, aunque seamos más toscos, más brutos, los varones, que igual tengamos este mismo espíritu de servicio a cada hermano. Por eso creo que lo primero que tenemos que pensar es, bueno, Señor, tú sabes que en mi corazón a tal hermano o a tal hermana me cuesta servirlo. Me cuesta ser tan amable como tú quieres que yo sea con ellos. Señor, ayúdame. Porque necesitamos de la obra de Dios. Esto no es natural, ¿sí? Estas mujeres que servían a Jesús así, ya estaban teniendo la obra de Dios en sus vidas y por eso servían así. Y tanto las hermanas como nosotros precisamos de la obra de Dios para tener esta misma disposición de servir a Cristo en lo práctico, ¿sí? No solo en los ministerios establecidos de la iglesia, que capaz que los podemos cumplir hasta quizás religiosamente, sino en cada oportunidad práctica de servicio, como vemos aquí. Estas mujeres lo tenían, ¿verdad? Mujeres que amaban a Jesús y que estaban allí, que fueron las que estuvieron al pie de la cruz, las que estuvieron cuando Jesús fue sepultado y que fueron las privilegiadas también, fueron honradas por el Señor porque fueron las primeras en que vieron al Señor resucitado y que dieron la noticia, ¿verdad? Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Después tenemos otro grupo de personas que aparece aquí, ¿no? Llega estas dos personas, aquí en este relato se habla de José de Arimatea, pero vemos también en el Evangelio de Juan que Nicodemo también estuvo allí. Y algunas cosas que tenemos que entender
Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Sí? La mayoría de los comentaristas piensan que eso fue un viernes. ¿Sí? Hay otros que piensan que no, pero yo creo que no es lo más relevante el día en que Jesús murió. ¿Sí? Haya muerto un miércoles o haya muerto un viernes, ¿sí? Repito, la mayoría de las personas que han estudiado piensan que realmente fue el viernes. ¿Sí? Ahora, Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, ¿sí? Y sabemos, por la forma en la que es el día judío, el día comenzaba a las 6 de la tarde, o sea que a las 6 del viernes comenzaba el sábado. Ese viernes había sido la Pascua, ¿sí? O también le decían el día de la preparación, porque después de la Pascua venía el primer día de los panes sin levadura y era un día de reposo, ¿sí? Así que ningún trabajo se podía hacer. Por eso también le llamaban el día de la preparación, porque todo lo que tenía que estar pronto para el sábado tenía que hacerse ahí, ¿sí? Y los judíos sabían que en ese día, ¿sí? Decía, ahora yo no anoté el pasaje, pero no, para no buscarlo, creo que era en Deuteronomio, decía que si alguien moría, o sea, el que era colgado, o sea, moría y era colgado, debía ser sacado cuanto antes. Decía la ley que no contaminaran la tierra con el que había muerto colgado, porque la Biblia dice, maldito es el que es colgado, ¿verdad? Entonces, aquí había una situación que era que los religiosos van a ir a pedir que no empiece el día de reposo, que además era un día de reposo muy solemne, porque empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Iban a pedir que allí no estuvieran todavía crucificados aquellos ladrones y Jesús. Hay historiadores que dicen que las personas en la cruz podían llegar a estar en agonía más de un día, ¿sí? O sea que aquella situación habían sido crucificados a las 9 de la mañana, a las 12 se dio todo este episodio de tinieblas y a las 3 de la tarde Jesús entregó su espíritu. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Estuvo 6 horas allí. Y Él murió por su decisión, pero también Él murió en ese tiempo porque Dios tiene el control de todo. En estos versículos podemos ver cómo Dios mueve todas las piezas para que se vayan cumpliendo varias profecías. Una de ellas está en el versículo 9 de Isaías 53, que dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Estas eran palabras que no las entendían, ¿verdad? Pero que ahora en Jesús realmente tiene un significado. Los religiosos van y piden a Pilato de que sea quitado los cuerpos de allí, para lo cual entonces Pilato permite esto y ellos, los soldados, lo que hacían cuando querían que muriera rápidamente alguien, le quebraban los tobillos, ¿verdad? Usaban un mazo donde estaban clavados, le golpeaban, quebraban los tobillos y por lo tanto el que estaba crucificado ya no iba a tener cómo levantar un poco su cuerpo para poder respirar. Por lo tanto, se iba a sofocar, iba a ahogarse, más allá de que quizás por el dolor intenso de esa quebradura y por la crucifixión y todo, podría desmayarse y morir ahí, ¿sí? Pero era una costumbre que a veces hacían, así que Pilato permite esto, ¿sí? Y van los soldados y lo hacen con los 2 ladrones que estaban al costado de Jesús. Pero cuando llegan a Jesús, se dan cuenta que Jesús está muerto, ¿sí? Y ahí hay una profecía que se cumple que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, ¿sí? Ya esto
se ha mencionado en otras predicaciones, pero a modo un poco de repaso y viendo cómo Dios realmente tiene el control de todo, ¿sí? Esa fue una de las cosas que pasó allí. Ahora, un soldado que estaba allí, ¿qué hace? ¿Sí? Toma la lanza y la introduce en el costado de Jesús. Y también sabemos que dice otra profecía, mirarán al que traspasaron. Si le hubieran quebrado las piernas, no lo hubieran traspasado, porque hubieran muerto por sofocación. Claramente los soldados se hubieran dado cuenta, ya no respira. Ahora, lo vieron muerto y no sabemos realmente la causa, si fue para comprobar o por qué, pero este soldado hace esto. Ahora, este era un soldado romano, conocía la profecía que decía, mirarán al que traspasaron y llorarán. No, pero son las cosas que podemos ver en estos pasajes que nos muestran que la providencia de Dios está al control de todo. Él mueve cada pieza de acuerdo a su propósito. Y cuando todos aquellos estaban pensando, Cristo ha sido derrotado, Dios está siendo exaltado porque su voluntad eterna se está cumpliendo hasta en los detalles más pequeños. Y el hombre sin quererlo y sus enemigos sin quererlo también lo están haciendo. Aquellos religiosos que querían que los cuerpos fueran quitados del madero, de la cruz, antes de que empezara el día de reposo, también con esto estaban permitiendo que Jesús estuviese en la tumba parte del viernes, el sábado y parte del domingo, ¿sí? Para los judíos, hablar del día no significa el día de 24 horas, como para nosotros, ¿sí? Parte de un día, ya ellos consideraban que eso era un día, ¿sí? Por lo tanto, Jesús también ahí cumple la profecía que él dijo, que la señal del profeta Jonás era la que iban a ver sobre el Hijo del Hombre. Él iba a estar parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo allí en la tumba. Todos esos detalles se van cumpliendo y es interesante que los enemigos de Jesús, que tanto odiaban a Jesús, participan una vez más en el plan de Dios para que estas cosas salgan de acuerdo al propósito de Dios. Otro detalle muy importante es el que había leído anterior, ¿no? ¿Cuál era la costumbre y cuál era el deseo de aquellos religiosos? No era de que Jesús fuera sepultado en una tumba como realmente lo fue. La costumbre, cuando un criminal era crucificado, no era que el cuerpo era bajado de la cruz y se hacía todo el ritual que tenían para enterrar los judíos. Los judíos lo que hacían era vendarlo, ¿verdad? Y ponerle... Sí, no queda igual que... o sea, no es como una momia, ¿no? Por las dudas. No era eso, no es la misma forma que los egipcios, ¿verdad? Pero sí usaban algo, ¿verdad?, parecido, que eran todos los ungüentos y usaban todo ese tipo de telas, lienzos en los que envolvían el cuerpo, ¿verdad? Y lo enterraban, ¿sí? Era la última forma de honrar a esa persona que había muerto. Ahora, un criminal que era crucificado, la costumbre del ejército romano no era que esa persona fuera bajada y que fuera honrada, sino al contrario. Los romanos lo que hacían era que ese cuerpo que era bajado de la cruz se tiraba en una fosa común o se tiraba en un vertedero de basura que estaba siempre prendido, ¿sí? Eso era lo común y eso era lo esperado acá. Lo que querían hacer y lo que hubiera sucedido sin la intervención de Dios era esto.
Pilato no iba a decir, bueno, este hombre que yo hice crucificar injustamente, llévenlo y pónganlo en un sepulcro que yo voy a dar. No. Pilato sabía que él no era inocente, que él había condenado a muerte a un inocente, pero ya de esto se había olvidado seguramente, poco le importaba y no iba a honrar a Jesús. Los discípulos que habían huido no iban a poder ir a Pilato a pedir el cuerpo, ¿sí? Pero aquí Dios pone a dos personas que la palabra de Dios nos muestra que eran discípulos de Jesús secretamente y que eran dos personas muy importantes. Una de ellas es Nicodemo, ¿sí? Y es Nicodemo, cuando vamos al capítulo 3 en Juan, Jesús le dice, tú que eres el maestro de Israel. Y ese él hace un énfasis que en general para nosotros dice, bueno, es él. Pero no, para la forma en que está escrito eso, el significado es que Nicodemo era, si no el principal maestro de Israel, uno de ellos. ¿Sí? Y ahí vemos que este hombre había creído. Él creyó que Jesús era el Mesías. Y él fue uno de los que vino a honrar a Jesús. Fue un discípulo que no se dio a conocer antes, que seguramente tuvo miedo por ser parte del Sanedrín, porque se iba a tener muchos enemigos y él se declaraba seguidor de Jesús como eran los otros discípulos. Pero también José era otra persona importante del Sanedrín, ¿sí? Dice que también era un hombre justo y que también esperaba al Mesías y que había creído. Y estas dos personas van, o mejor dicho, acá el relato dice que va José de Arimatea, pero estas dos personas seguramente acordaron juntos honrar a Jesús en su sepultura, ¿sí? De forma que van y piden el cuerpo, ¿no? Y es interesante también todos los detalles que uno puede ver acá, ¿no? Pilato entregó a Jesús para no tener un conflicto con los judíos, con estos religiosos que lo acusan, si tú liberas a Jesús, eres enemigo del César. Así que los religiosos encontraron una forma de manipular a Pilato, ¿verdad? Ahora, cuando viene José de Arimatea, Pilato no sabía que José era un seguidor de Jesús. Pero él viene y pide el cuerpo de Jesús. Lo más probable es que Pilato pensara, bueno, el Sanedrín vinieron a pedir que bajaran los cuerpos. Ahora viene uno de ellos a pedir el cuerpo de Jesús. Está bien, yo no voy a tener problema con esta gente. Llévelo tranquilamente, ¿no? Son de esas cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? Pilato no cuestionó nada, se lo entregó. Y allí, aquello que iba a ser que con los criminales iba a ser su sepultura, Dios hace que se cumpla, que iba a ser con los ricos. Y allí dice que José tenía una tumba que había labrado para él, o sea que tenía seguramente pensando en él o en su familia, y que nunca había sido usada. Y allí es donde es llevado y es puesto el cuerpo del Señor. Y es interesante ver que Dios tiene discípulos en todos lados, ¿no? Porque en ese lugar que era el gobierno de Israel, donde estaban los enemigos más acérrimos, allí Dios tenía dos discípulos fieles que también Dios obró en su vida en ese momento y ellos con valentía se la juegan y van, piden el cuerpo, lo preparan de esta manera y lo entierran antes de que comience el día de reposo.
Todo esto tenía que ser así. Estaba dentro de los planes de Dios. Y cada pieza, podemos ver que cada uno de estos personajes que vemos en este pasaje fueron convenientemente ubicados por Dios en cada momento y usados por Dios para cumplir su propósito. Y por último tenemos este tercer grupo de personas, que un poco ya los mencionamos, ¿no? Que eran los principales sacerdotes y los fariseos. Y acá hay cosas también para pensar, ¿no? Rara vez se unían saduceos y fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? En cuanto a su enseñanza, eran totalmente opuestos. Los saduceos decían no hay resurrección, no hay ángeles, ellos solo se basaban en el Pentateuco, y los fariseos en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? No eran personas que se llevaban bien, pero acá vemos algo que siempre ocurre, ¿sí? Aún los que son entre sí enemigos, cuando van en contra de Dios, se unen, ¿verdad? Así que estas personas van a Pilato, ¿sí? Y vienen a Pilato y le dicen: nos acordamos que este impostor dijo antes de morir que iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, te pedimos que nos des una guardia, porque tenemos temor de que sus discípulos roben el cuerpo y se empiece una leyenda de que Jesús resucitó. Y ese va a ser un error terrible, aún peor que lo que estamos tratando de evitar. Estamos tratando de evitar que la gente crea que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. Pero si el pueblo se cree que resucitó, esto va a ser terrible. Así que te pedimos que tú nos des una guardia. Y Pilato, que en este momento se ve que estaba remansito con los judíos, lo que le pedía se los daba, ¿verdad? No quería tener ningún problema. Dice: ustedes saben cómo hacerlo, llévenlo, ¿verdad? Y estas personas que no creían que Jesús fuera a resucitar, ¿sí? Pienso yo, quizás alguno tenía temor de que pasara algo, pero querían cubrir toda posibilidad, ¿sí? Si allí había una guardia romana, que no era que iban a haber 4 o 5 personas, sino que lo que se ponía era un destacamento, allí iban a haber muchos soldados, ¿sí? No iba a ser posible que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Y como forma de asegurarse de eso, no solamente estaba la guardia, sino que lo que se hacía era poner una cuerda alrededor de la roca, de la piedra que tapaba la tumba, y ahí se ponía un sello romano. O sea que eso se sabía, que si alguien quitaba ese sello, lo iban a matar, lo iban a ejecutar, ¿sí? Entonces, era la forma de máxima seguridad que podían poner frente a aquella tumba, ¿verdad? Hasta el domingo. Después no pasa nada. Pero hasta ahí pidieron esa guardia, ¿verdad? Claro, un lacre, no sé, sería capaz que con brea y un tipo de sello que quedaba pegado ahí, ¿verdad? Ahí está. Lo que dice Roberto es que hay lugares que todavía se sigue poniendo a veces en un sobre y se cierra con un sello, ¿verdad? Con, no sé, una cera o algo y el símbolo de quien lo manda. Y bueno, obviamente que si eso es abierto se sabe que eso fue violado, ¿verdad? Pero si eso está intocado, entonces se sabe que se mantiene fiel. Bueno, y eso era lo que pretendían ellos, ¿verdad? Ahora, es interesante que con esto
va a ser mucho más tremendo el testimonio que los enemigos están generando sobre la resurrección de Jesús. Porque vamos a ver, el próximo capítulo, capítulo 28, vemos, llega la resurrección. Y esa resurrección tiene más testigos, muchos más testigos de esa resurrección. No solamente fueron testigos quienes vieron a Jesús resucitado, sino que esa guardia e incluso estos religiosos que estaban allí no podrían realmente creer lo que ellos le dicen que afirmen después, ¿verdad? Cuando Jesús resucita le dicen, bueno, ustedes digan que estaban dormidos y que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo, ¿no? O sea, es un absurdo total, ¿no? Ni un niño de 4 años se podría creer eso, ¿no? O sea, una guardia romana no se podía dormir, el que se dormía era ejecutado. Nadie se iba a dormir, ¿sí? Lo que sucedió ahí, que vamos a ver la siguiente semana, es la gloria de Dios manifestada de que la muerte no podía retener al Señor. Pero estos enemigos, tratando de que no se expandiera por el mundo que Jesús es el Mesías, que Jesús resucitó, toman esta precaución que es la que humanamente podían hacer. Pero esto que es todo lo que el ser humano podía hacer para impedir que Jesús resucitara, solamente refuerza el testimonio de lo que sucede a continuación, ¿no? Entonces, hay 3 grupos de personas y vemos cómo Dios a cada uno de estos grupos de personas los utiliza de acuerdo a su voluntad y para su gloria, ¿no? Y solo para terminar, en este pasaje me hace recordar, ¿no? Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito del ser humano fue uno, pero el propósito de Dios en todas esas circunstancias fue otro y se cumplió lo que Dios quería. Lo que Dios estableció se cumplió y no hubo forma de frenarlo. Y esto tiene que hacernos pensar en nosotros. Cada uno de nosotros está viviendo circunstancias distintas. Quizás estamos pasando un buen momento, gloria a Dios por eso, pero quizás te está tocando vivir momentos dolorosos, de dificultad, momentos en los cuales no entiendes por qué Dios permite esto en tu vida. Ahora, en este pasaje podemos ver que Dios no se equivoca, Dios es soberano, Dios reina, Dios está por encima de todo y el hombre puede hacer lo que quiera, pero Dios puede torcer todo lo que el hombre hace para glorificarse. Y si Dios puede hacer eso, y lo ha hecho tantas veces, en la Biblia vemos tantos ejemplos, vemos la vida de José, vemos este pasaje, podemos pensar que lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, no es algo que es casual, no es algo que los demás provocaron y que Dios me ha abandonado. No, Dios tiene el control. Y que nuestra fe se aferre a esto, que pensemos, que le digamos al Señor, así como tú tenías el control y pudiste hacer lo que tú querías hacer, aunque yo no entienda qué estás haciendo ahora, porque no entiendo nada, ayúdame a confiar que tú no te equivocas. Ayúdame a esperar lo que tú vas a hacer. Dame la fuerza para seguir, porque tú siempre ganas. Dios siempre va a triunfar. Y Él quiere triunfar en nuestra vida. Y Él triunfa cuando nosotros ponemos nuestra fe y lo dejamos actuar. ¿Cómo hicieron estas personas? ¿Cómo hicieron estas Marías
que sirvieron a Jesús de esta manera, como hicieron estos dos discípulos que en el momento indicado fueron usados por Dios, y hasta como fueron usados los enemigos de Jesús para glorificarlo de esta manera. Así que tengamos en cuenta esto y bueno, que Dios nos ayude a verlo a Él en nuestras circunstancias, como podemos ver en este pasaje, de que todo estaba en el plan de Dios y todo salió de acuerdo a su propósito y el hombre no pudo cambiar nada de lo que Dios eternamente planificó. Que Dios nos bendiga y que bendiga su palabra, ¿verdad?